Hola, bienvenidos al canal, espero que estén todos bien y hoy hablaremos sobre síndromes medulares. La primera cosa que tenemos que tener en cuenta que los síndromes medulares van a ser la expresión clínica de una lesión focal o difusa de la médula espinal. Entonces, su análisis semiológico no va a ser una memorización de cuadros o entonces memorización de dibujitos, que hay en muchos libros, sino que es un ejercicio que nos sirve de deducción, permitiendo así nosotros localizar el nivel y la extensión transversal de la lesión. O sea, frente a algún daño a nivel de la lesión, lo que va a pasar es que va a haber una repercusión de manifestaciones semiológicas, clínicas, de carácter motor, sensitivo y vegetativo, y eso nos va a orientar en qué nivel la lesión está, sea un trauma, sea un tumor a nivel vertebromedular, sea cualquier tipo de afectación. Y también vamos a ver cuál es la extensión transversal de la lesión. O sea, tenemos la médula, si hacemos un corte transversal, podemos saber en qué zona está la lesión. Por ejemplo, si está en los cordones posteriores, va a tener determinada clínica. Ahora, si está en la asta anterior, si está en la zona espinotalámica, sea así, la clínica va a tener otra presentación. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos un pilar de manifestaciones clínicas. De entre ellas está el pilar motor, que va a ser respecto a la vía descendente, sensitivas, que va a ser de la vía ascendente, y las manifestaciones vegetativas, que tiene que ver con los centros autonómicos. Por ejemplo, las disautonomías y la disfunción esfinteriana. Y un concepto que hay que llevar de esto es que nosotros estamos hablando de niveles neurológicos, no necesariamente es un nivel vertebral. Entonces, el segmento medular más caudal con función sensitiva y motora íntegra va a ser el nivel que estamos hablando. Bien. Existen varias herramientas, además de la semiológica, que sí es muy importante, pero también hay herramientas, por ejemplo, de neuroimagen, que es el gold standard, es la resonancia magnética, que lo que podemos ver es la visualización directa de la médula, que va a permitir la identificación de la localización y de la naturaleza de la lesión. Si es una lesión compresiva, si es una lesión inflamatoria, si es vascular. Y por otro lado, también podemos utilizar otros estudios que van más según la sospecha etiológica, como el caso de los laboratorios, los potenciales evocados somatosensoriales, la punción lumbar, para la evaluación, el análisis del ictocefaloraquídeo, etc. ¿Sí? Y las banderas rojas, que van a ser manifestaciones que nosotros tenemos que tener un ojo clínico muy entrenado porque es una atención urgente que se requiere. Entonces, si es una lesión que tiene una progresión rápida o un inicio agudo de retención urinaria o anestesia en silla de montar, que es una anestesia que va a ver de la lesión del cono medular, son banderas rojas que tenemos que evaluar y tomar decisiones. Algo que voy a comentar es que los principios terapéuticos de todos los síndromes medulares va a ser de acuerdo con la causa subyacente, porque es un síndrome, no es un diagnóstico etiológico, ¿bien? Y ahí las causas, como pueden ser múltiples, puede ser el tratamiento variable también, el descompresión quirúrgica, corticoides, antibióticos, etcétera, etcétera. ¿Bien? Bien, bueno, ¿qué tenemos que evaluar? Bueno, ese es básicamente, bueno, les presento la médula, ¿sí? Y este es el mapa topográfico de la médula. Entonces, si comprendemos este mapa, comprendemos los síndromes medulares. ¿Por qué? Porque es la clave para traducir los hallazgos clínicos de una localización anatómica precisa. Entonces, cada síndrome que veremos es simplemente un patrón de daño sobre este mapa. Bien, por ejemplo, tenemos la parte
posterior, que son los cordones posteriores, que la función es la sensibilidad epicrítica y profunda, que sería, por ejemplo, la vibración y la propiocepción. La propiocepción nada más es que la capacidad del individuo de entender el entorno a partir de una sensibilidad articular. Bien, después tenemos la vía córtico-espinal, que es la vía de motricidad voluntaria, ¿sí? Nosotros vemos también en el síndrome piramidal esto, porque es la vía motora, ¿sí? Hay un video sobre eso si quieren repasar bien. La vía espinotalámica, que es la función de sensibilidad, ¿sí? De la sensibilidad termoalgésica, del dolor y temperatura. Bien, y la vía espinotalámica es interesante porque todas las manifestaciones que da respecto a ella va a ser de anestesia, pero del lado contralateral, porque lo que tenemos es que las vías en la médula y en el sistema nervioso central como un todo hacen decusaciones, o sea, sus fibras inician de un lado y terminan del otro. A nivel de la médula ya hubo una decusación. A nivel de la vía espinotalámica, ¿sí? Entonces lo que pasa es que la anestesia siempre va a ser del lado contralateral. Después tenemos la sustancia gris, ¿sí? Que está en astas anteriores, algo del asta posterior, y tiene la función de la motoneurona inferior, o sea, es motora, ¿bien? Y ahí lo que vamos a tener va a ser una clínica de parálisis flácida, hipotonía, arreflexia segmentaria. Eso vamos a ver con calma. Entonces, ¿qué podemos ver a nivel del daño motor? Bien, del daño motor nosotros tenemos dos vías importantes que hablar, que es la vía piramidal, que es la vía córtico-espinal descendente, y la vía de la motoneurona inferior, que va a ser ya saliendo del asta anterior de la médula y pasando directamente a los músculos, ¿bien? Entonces acuérdense, tenemos por daño motor la afectación de la vía córtico-espinal, que le va a dar una clínica de síndrome piramidal, que se acuerden, un repasito rápido, la vía piramidal va a ser que empieza a nivel del área 4 de Brodmann, va a pasar ahí por la cápsula interna, se decusa en las pirámides y actúa del lado contralateral, ¿sí? A nivel del control del tono muscular, y también es una vía inhibitoria de los reflejos espinales. Entonces, si tenemos un daño a este nivel, nosotros vamos a tener una paresia o una plejía espástica, ¿sí? Con el tono aumentado. Acuérdense del signo de la navaja, ¿bien? La mayoría de estas lesiones, acuérdense que es una paresia y no una plejía, porque hay una particularidad en la vía, que 85% de las fibras sí decusan y 15% no. Después vean con detalles en el otro video. También va a presentar una hiperreflexia de los reflejos osteotendinosos con el clonus inagotable y el reflejo plantar extensor, que sería el famoso Babinski, que dicen que es Babinski positivo, porque en vez de hacer la flexión de los dedos, lo que hace es que abre en abanico, ¿bien? Y después tenemos el síndrome de la motoneurona inferior, que lo que va a pasar es que va a tener una parálisis flácida, es al revés, ¿no? Con hipotonía, con atonía. En este caso hay una arreflexia o una hiporreflexia. Las fasciculaciones que van a ser movimientos, contracciones musculares de bajo umbral, o sea que cualquier reacción, que cualquier movimiento las acciona y hay una contracción, pero esta contracción es inefectiva. Y también una atrofia precoz y marcada, porque acuérdense que la motoneurona, el camino que hace es desde el asta de la médula hasta llegar al músculo. Entonces es un trayecto más corto y mucho más sensible a la pérdida de los movimientos musculares. Y también tenemos el componente sensitivo, que también podemos llamar de disociación sensitiva, porque es un signo cardinal, ¿sí? Que refleja el compromiso selectivo de una vía sensitiva, mientras las otras permanecen intactas, ¿sí? Entonces su reconocimiento lo que va a permitir es inferir
el patrón de la lesión, que fue justo que hice en el inicio, que puede ser posterior, que puede ser espinotalámico, y eso va a interferir con las manifestaciones clínicas que da. Entonces, a nivel de lesiones de los cordones posteriores, nosotros tenemos la pérdida de la sensibilidad vibratoria, la propioceptiva, que sería la posición articular, y la epicrítica. Mientras esto, en cambio, nosotros vamos a tener la sensibilidad al dolor y la temperatura conservada, porque la lesión no fue espinotalámica, sino que fue de los cordones posteriores, ¿sí? Entonces, las manifestaciones clínicas que vamos a ver va a ser la ataxia sensitiva, o sea, una marcha inestable con el Romberg inestable. Si no se acuerdan del Romberg, es un examen clínico que hacemos para evaluar inestabilidad. Entonces pedimos para que el paciente se ponga parado, que cierre los ojos, que ponga los brazos al lado del cuerpo y que cierre los ojos. Y al cerrarse los ojos, lo que pasa es que el paciente se desestabiliza y se cae, se tambalea para un lado. ¿Bien? Y después tenemos la lesión del tracto espinotalámico, que sería este, que lo que va a generar va a ser la pérdida de la sensibilidad al dolor y la temperatura, la termoalgesia, con una conservación de la sensibilidad vibratoria y también propioceptiva, porque los cordones posteriores están bien, están conservados, ¿sí? Y la manifestación clínica, entonces vamos a ver una anestesia termoalgésica que típicamente es contralateral, ¿bien? Acuérdense que hay la decusación, entonces va a ser contralateral y suele ser a 1 o 2 niveles por debajo de la lesión. Existen un montón de síndromes medulares, no hay un patrón fijo, pero hay tantos que muchos de ellos fueron estudiados de manera exhaustiva, entonces ya están descritos. Entonces nosotros vamos a ver cuáles son estos patrones los más clásicos, ¿está bien? Entonces tenemos el síndrome medular completo, que va a ser la interrupción anatómica y funcional total de la médula espinal. O sea, se pierde todo, ¿ok? En general eso pasa en traumatismos severos como fractura, luxación vertebral, las mielitis transversas extensas, el infarto medular completo. Y lo que vamos a ver ahí va a ser a nivel motor una parálisis bilateral completa que inicialmente es flácida por el shock medular que recibió y después pasa a ser espástica. A nivel sensitivo, lo que vemos es una anestesia completa para todas las modalidades. La táctil, la termoalgésica, la proprioceptiva, porque nada acá funciona, es total, ¿correcto? Y obviamente tenemos también el componente autonómico, que va a ser una disfunción esfinteriana completa, eso es una retención inicial, después hay la vejiga automática y también la disfunción autonómica. Tenemos también el síndrome del cordón anterior y el síndrome del cordón posterior, que si prestaran atención en el inicio, cuando hablé de los cordones, va a resultar fácil entender estos dos síndromes. A nivel del cordón anterior, lo que podemos ver es que el cordón posterior obviamente va a estar preservado, pero vamos a tener una lesión a nivel de la vía espinotalámica, que es de dolor y temperatura, y a nivel córtico-espinal, que es el nivel motor. Entonces tenemos una parálisis motora bilateral con una pérdida bilateral de termoalgesia y una sensibilidad profunda y vibratoria preservada por los cordones preservados, los posteriores. Bien, las etiologías típicas suelen ser una isquemia en el territorio de la arteria espinal anterior, ¿okay? Y después tenemos el síndrome del cordón posterior, que ahí vamos a tener la afectación de la vibración y de la propiocepción con las vías anterior y lateral preservadas. Entonces vamos a tener la pérdida bilateral de la sensibilidad vibratoria, propioceptiva. Tenemos la ataxia, que es sensitiva y severa, con la marcha inestable, el Romberg positivo y la incapacidad del paciente a caminar por la oscuridad. Eso se puede dar por una deficiencia de vitamina B12, por ejemplo, en la esclerosis múltiple y en el tabes dorsal de la neurosífilis.
Y acuérdense que va a estar la fuerza motora y la sensibilidad termoalgésica preservadas, porque no hubo daño a este nivel. También tenemos el síndrome centromedular, que va a ser una lesión a nivel de la sustancia gris central y las fibras que decusan a este nivel. Entonces, motor, tenemos un déficit motor más pronunciado en miembros superiores que en inferiores, y eso se debe más a la división del territorio somático de la vía córtico-espinal, ¿ok? O sea, las fibras de los miembros superiores son más mediales que de los miembros inferiores. Entonces, cuando ves el paciente va a tener el déficit motor a este nivel del pecho, del tórax, hasta más o menos en los brazos, miembros superiores a la mitad aproximadamente, ¿bien? A nivel sensitivo va a tener la pérdida de la sensibilidad termoalgésica bilateral en una distribución que se llama suspendida o en capa, que corresponde a los dermatomas a nivel de la lesión, ¿sí? Que va a ser por las fibras espinotalámicas que cruzan a nivel de la comisura anterior. Tenemos de funciones preservadas la propiocepción, la vibración, porque no afecta a los cordones posteriores. Este síndrome es más frecuente a nivel de adultos mayores, ancianos, que tienen traumatismo cervical en hiperextensión. Y después tenemos el síndrome del cono medular, que corresponde a los segmentos L1 y L2 de la médula, y el síndrome de la colequina, que va a ser cola de caballo, que va a ser de L2 a S5, ¿ok? Ambas lesiones afectan las funciones lumbosacras, pero a su diferencia es que el cono medular es una lesión de la médula en sistema nervioso central, mientras que el síndrome de la cola equina afecta las raíces nerviosas, entonces tiene que ver con el sistema nervioso periférico, ¿bien? Y ahí les dejé un cuadro de las diferencias principales entre los dos. Tengan en cuenta que el motor suele ser simétrico, me olvidé de poner esto, es menos prominente, mal localizado, está todo mal escrito ahora que vi, pero bueno, es mal localizado, está más a nivel del perineo, de espalda baja, mientras que la colequina, el déficit motor es más asimétrico, hay una parecia, acá también puse mal, perdones, y también hay una distribución radicular, ¿bien? A nivel sensitivo, también saber que el sensitivo también es simétrico, mientras el de la colequina es unilateral y asimétrico si es bilateral. Los reflejos van a ser, en general están preservados en el cono medular, o puede tener un síndrome piramidal asociado, que va a tener entonces una hiperreflexia, ¿sí? Y la disfunción esfinteriana es precoz, severa y constante, o sea, hay una retención urinaria e incontinencia fecal, ¿bien? Mientras que de la cola de caballo lo que tiene es una reflexia y hiporreflexia generalizada en miembros inferiores, y la disfunción esfinteriana es tardía y menos frecuente, y si lo hay, usualmente solo hay retención urinaria, ¿está bien? Y les dejé por último, creo que es la más complicada entre todas, pero si tienen en cuenta el inicio de la clase que dije que la vía espinotalámica suele ser contralateral, les va a salir más o menos fácil, ¿bien? El síndrome de Brown-Séquard, no sé si es así que dicen, pero bueno, vamos a fingir que sí. Lo que pasa es que hay una hemisección medular, ¿sí? Entonces, solo uno de los lados está afectado, ¿bien? Eso es más común en traumas penetrantes, por ejemplo, herida de arma blanca o una compresión medular lateral, una hernia discal muy lateralizada. Entonces puede presentar este síndrome, ¿bien? Entonces va a estar afectado básicamente toda la médula, cordones posteriores con la vibración propiocepción,
La parte motora con la vía córtico-espinal y también la vía espinotalámica, que va a ser de dolor y temperatura, pero solo de un lado de la médula. Entonces, ¿qué vamos a ver por debajo de la lesión? Del lado ipsilateral o homolateral, vamos a tener la afectación motora, ¿correcto? Entonces tenemos la parálisis espástica del síndrome piramidal y también vamos a tener la pérdida de la sensibilidad profunda, que es la vibratoria y proprioceptiva del cordón posterior del mismo lado, de la hemisección. Contralateral vamos a tener la pérdida de la sensibilidad termalgésica, porque se acuerdan que esta zona espinotalámica se decusa, ¿sí? Entonces si se pierde acá, las fibras que deberían venir para este lado no vienen, entonces la termoalgesia va a ser contralateral. Y a nivel de la lesión vamos a tener un déficit segmentario, esto es una parálisis flácida y anestesia en el dermatoma y miotoma correspondiente por el daño del asta anterior y la raíz. Espero que les haya quedado claro. Si tienen dudas, pueden mandarme mensaje en Instagram Mariana, o entonces mandar un mensajito acá en los comentarios y les contesto. Adiós.